Ujú. Bien, buenos días. Buenos días, mis hermanos. Espero que estén bien. Buenos días. Gracias por estar ahí. Hoy es un nuevo domingo, un domingo en el que, bueno, pues Dios nos trae siempre algo fresco, siempre tiene su palabra. Quiero comentarles que hoy es un día especial porque estoy como llanero solitario hoy. No que estoy solo, pero que estoy como llanero solitario, porque resulta que, miren lo que estoy haciendo aquí, todo lo tengo que hacer yo solito. No, hoy tenemos un día de ir a la playa como grupo, como iglesia, y entonces los hermanos que normalmente están aquí con nosotros, aquí en casa, se adelantaron porque normalmente las playas se, se llenan, se saturan, y hoy no era la excepción, así es que, perdón, ¿qué estoy haciendo? Permítanme un segundo, déjenme apagar esto. Ok. Dadas las circunstancias, aquí estoy, espérenme, estoy hablando, aquí estoy, ok. Bien, les decía que mis amigos, mis hermanos que normalmente vienen a casa, bueno, excepto Odilia y sus hijas, se adelantaron a la playa y están ya allá, el, está bien así, y están ya en la playa, fueron a apartar el lugar, ya están poniendo las mesas y preparando las parrillas y bueno, pues haciendo todo lo necesario para que en un momento dado todos estemos allá compartiendo. Lo bonito de estos eventos es que podemos invitar amigos o familiares y eso es importante porque queremos así también en el convivio, pues compartir lo que es el Evangelio. Hay algunas personas, me ha sucedido, de manera personal me ha sucedido que he invitado amigos y cuando llegan y están con nosotros en la reunión, cuando están disfrutando, de pronto dicen, al final, ¿no? Dicen, oye, yo no pensé que se divirtieran tanto o yo no pensé que pudieran hacer esto, pudieran hacer aquello. ¿Cómo te ves tú? Pregúntale. Me ven ahí, sí, Dios está viéndome. Es esta. Ujú. Entonces, sí me veo, mira, sí me veo. Ok, ya me sí. Entonces, les decía que cuando invitamos a alguien a un evento así, se llaman eventos evangelísticos, pero no quiero usar la palabra evangelístico porque normalmente se relaciona con algunas otras cosas. Y lo que hacemos más que nada es invitar amigos y que compartir con ellos y que ellos compartan con nosotros la forma en la que jugamos, en la forma en la que reímos, la forma en la que nos divertimos, la forma en la que convivimos unos con otros. Y como iglesia hemos crecido y procuramos tratarnos bajo ese vínculo de amor y de respeto y pues de sana convivencia. Resulta que algunas personas terminan diciendo, oye, yo no sabía que pues, se divertían, que jugaban, que hacían todo esto, ¿no? Y bueno, pues en el mejor de los casos, regresan. Y es una forma de abrir la puerta a lo que es la vida en Cristo, la vida, eh, no digo eclesiástica, pero la vida en comunidad como iglesia. Es bonito, es siempre agradable recibir a nuevas personas, y porque siempre que hay alguien nuevo en casa, es como que todos nos tenemos que portar bien. ¿No te pasaba que en tu casa iba a haber una visita y tu mamá y tu papá te decían, por favor, no hagas escándalos, no hagas lo de siempre, no hagas aquello, no hagas esto? Y entonces, como era visita, te portabas bien ese día y sí, papá, y tu mamá te decía, me traes, por favor, me traes los cubiertos y, oh, sí, mamá, ahorita los traigo y ponías los cubiertos, ¿no? Y tu papá te decía, por favor, ¿puedes cuidar eso? Sí, padre mío, lo cuidaré. Ay, entonces la gente se sorprendía y decía, oh, qué familia. Ya agarraban confianza y entonces sí, era cuando, ¿qué pasó, papá? Pues es que todo el tiempo me estás mandando a mí. Pero en fin, ese es otro cantar. Mis hermanos, pues buenos días. Hoy domingo estamos continuando con la serie del libro de Romanos. La serie no tiene un título porque el libro de Romanos pudiera ponerse de diferentes títulos, diferentes títulos. Ah, Sentí que no era necesario ponerle un título que marcara el libro. La carta a los Romanos es una carta doctrinal
En el mejor de los casos, es una carta que explica muchas cosas acerca de valores importantísimos, de valores primordiales, que hablan acerca de qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús por nosotros? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como personas? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa salvación? ¿Qué significa gracia? Y ahí también, ¿qué significa perdón? ¿Qué significa restauración? Y todos esos. Entonces, por eso no tiene un título, pero estamos yendo por toda esta carta y hoy estamos en el capítulo 14, versículos 8 en adelante, porque nos quedamos hasta el 7 la semana pasada, aunque vamos a retomar un poco. Así es que permítame orar para darle duro a este tiempo y darle gracias a Dios por lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo sé y confío y estoy seguro, plenamente seguro, de Mm. que Dios, No, ya terminé, pero que Dios vale lo que. siempre tiene algo para cada uno. Así es que, mis hermanos, permítanme un segundo. Me pones Sí, mm, Vamos a ver, acá. Mm, Acá, ahí lo tienes. Entonces, ahora sí ya. Ujú. Eh, Mi esposa y yo, que siempre es mi compañera idónea, estamos hoy juntos, mano a mano, así, uno a uno, ah, haciendo esto, produciendo y dirigiendo. Entonces, si ven de repente que me jalan así, es que no estoy haciendo lo que producción dice que tenga que hacer, así es que ya me está otra vez regañando porque tú dedícate a lo tuyo. Ok, me dedico a lo mío. ¿Qué les parece si oramos? Si oramos, porque les decía, sé que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es el neuma, que significa el aliento de Dios, y siempre es viva, siempre es fresca y siempre es personal. Padre bendito, te doy gracias esta mañana porque nos permites, Señor, nos das la salud, nos das de nuevo la sed y el hambre espiritual, Señor, para buscarte, porque en ningún otro lugar podremos llenar esa sed espiritual y esa sed ah, del cuerpo, Señor, esa hambre del cuerpo y del espíritu, Señor. Esa sed y esa hambre que a veces o en otro tiempo la llenábamos con alguna otra cosa, pero que solo puede ser satisfecha plenamente a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que cada persona que esté hoy escuchando pueda entender eso, Señor, que en ti hay paz, en ti hay verdad, en ti hay luz, en ti hay pan de vida. Así es que prepara nuestros corazones, Señor. Perdona mis pecados, lava mis manos, lava mi mente, Señor, para poder ser un instrumento que pueda transmitir tu palabra, Señor. Te doy gracias por esa bendición inmerecida, oh Señor, pero la aprecio con todo mi corazón, Señor. Gracias por permitirme predicar tu palabra y gracias porque me prestas los oídos de las personas que están ahí. Señor, que sea de bendición tu palabra, que transforme sus vidas, que sea de consuelo, que sea de fortaleza, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en el capítulo 14 de Romanos, el libro de Romanos, y bueno, les decía que este es un libro que nos habla de doctrina, nos habla de bendición, nos habla de la obra del Señor Jesucristo, y a partir del capítulo 13, a partir del capítulo 11, Dios nos dice eh, cómo debemos comportarnos. Llegamos al capítulo 12 y nos dice exactamente cuáles son, dice el título de algunas de nuestras Biblias, deberes cristianos. Ya que nos dijo que somos pecadores, y se oye feo, pero si no crees que eres pecador, pues nada más lee Romanos capítulo 1 y capítulo 2 y ya tú decides. Y luego dice que viendo esa incapacidad que tenemos todos los seres humanos para hacer algo, es este creo que tiene que estar, no es. Ujú. Ajá. ¿Sí me escuchan ahí? No, no me escuchaban, nena. Sí. Entonces, ahí. Les decía
Sí, producción. Ah, les decía que, ¿qué les decía? Ah, sí, cierto. Que si no crees que eres pecador, bueno, pues leas capítulo 1 y 2 de Romanos, y una vez que entiendes la necesidad de un Salvador, bueno, pues vienen los siguientes capítulos, mitad del 2, 3, 4, donde nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo, donde nos habla por qué existe nuestro Señor Jesucristo. Platicaba durante la semana pasada con un amigo, un compañero de un taller mecánico, y surgió el tema y empezamos a conversar, y entonces en un momento dado su esposa también se integró bueno, pues ellos son muy buenas personas, muy, muy buenas personas, um, y asisten a su iglesia católica y son buenas personas. No, no, no es que estén mal, estoy diciendo el concepto y el momento. Y decía ella que, bueno, pues después de todo, dice todos, hablando estamos ya hablando un poco de religión o de estas cosas, me dice, pues todos adoramos al mismo Dios. Y y entonces tuve la oportunidad de decirle, bueno, sí, posiblemente el Dios, creador de todas las cosas, es uno solo, pero eso de que todos los caminos llevan a Roma es diferente, es diferente. Hay que conocer al Dios que adoramos para saber que lo estamos adorando adecuadamente. Entonces, todos adoramos a Dios, dice, a nuestra manera, pero le decía que el único medio para poder llegar a Dios, al Dios creador, al Dios verdadero, al Dios único, es Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Él. Y entonces los capítulos que hablan del 3, 4 y 5 hablan de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes dudas de por qué es nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando lees esos capítulos, wow, te sorprende la verdad absoluta de saber que sí, Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues y avanzamos y en el capítulo 12 nos dice cómo debemos relacionarnos con los hermanos, con nuestros familiares, con los amigos, incluso con las autoridades, ¿no? Nos dice cuál es la forma. Y parece que la forma que enlaza todas estas cosas, pues es el amor y el respeto. Y, y, y el reconocer que, pues que al final de cuentas todos somos amados por nuestro Señor Jesucristo, todos por Dios, perdón, y todos somos rescatados, podemos ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Él no hace acepción de personas, y entonces vienen al conocimiento o venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, transforma nuestras vidas y empezamos a caminar de una manera que a Él le agrada. Y en ese caminar, bueno, pues cuando llegamos al capítulo 14, quise explicarlo de esta manera. Estamos caminando a nuestro Señor Jesucristo, pero se me ocurrió, no se me ocurrió, estaba pensando en cómo explicarlo y me vino a mi mente estas autopistas que existen en diferentes países, en donde hay 3, 4, 5 carriles, dependiendo de la carretera. Pero también tienen unos acotamientos o unos espacios entre el sentido contrario y entre la orilla o el precipicio o salirse del camino. Y esos límites los llamamos la semana pasada legalismo por una parte y liberalismo por el otro. Y establecimos la semana pasada que el legalismo y el liberalismo son necesarios, así como este límite, para evitar que se pases al sentido contrario o que alguien de sentido contrario venga a tu camino. Es necesario el acotamiento porque en caso de que tienes una falla o tienes que hacer una parada, te puedes orillar a la orilla, como dicen en México, y ahí te detienes un poco y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, son necesarios, pero de hecho no son caminos, no son lugares por donde vas a circular. Existen y en su momento valen, pero no son por donde circulas. Circulamos por esos carriles y esos solo nos sirven de límite. ¿Qué quiero decir? ¿Está mal que haya legalismo? ¿Está mal que haya liberalismo? No. Creo que tienen su función, tienen su lugar, tienen su momento en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así es que no es declarar que algo está mal o está bien, creo que es aclarar lo que cada uno de estos principios o de estos valores tiene en sí mismo. Entonces, que si el legalismo está mal, que si el liberalismo está mal, bueno, no es que está mal o está mal circular por ellos, está mal manejar por ellos, está mal querer llegar al final de nuestro camino, llegar a Jesucristo
en el sentido de llegar a la salvación completa o llegar al cielo o llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo, es que en este sentido, discúlpenme que sea un poco redundante, hay que tener mucho cuidado, porque precisamente cuando estamos hablando de estos temas del legalismo y del liberalismo, del fuerte y del débil en la fe, hay que tener mucho cuidado, porque a veces el fuerte se toma de algo para que entonces él establezca esa fortaleza que tiene para hacer las cosas y el débil de pronto establece eso para juzgar a los demás, que es básicamente el principio que está en juego al momento de circular por la carretera. Legalismo, liberalismo tienen su función, pero ahora vamos a hablar de cómo debemos circular entre los carriles. Entre los carriles hay grandes extremos, pero los que aquí nos habla la palabra de Dios es que hay un fuerte y un débil. La pregunta es, ¿quién es fuerte y quién es débil? Si tú estás pensando que esta prédica debería escucharlo tal persona para que aprenda, tal vez tú no eres el fuerte, tal vez tú eres el débil. Si tú estás pensando que esta prédica la debería escuchar cierta persona para que cambie su forma de hacer las cosas, tal vez tú eres el débil. Entonces, por eso no vamos a decir quién es mejor, quién está mal. Vamos a leer la palabra de Dios y entonces cada uno de nosotros pues debe ser consciente de la forma de la que hemos vivido nuestra vida en Cristo. Porque todo lo que hacemos dentro del caminar en Cristo está reglamentado por la conciencia. Una persona que tiene una conciencia limpia, libre con respecto a nuestro Señor Jesucristo, es la que camina mejor, camina de manera más eficiente, camina de manera correcta en nuestro caminar. Estos capítulos 14 y principios del 15 no hablan de la salvación. Es algo que primero quiero establecer. Aquí no estamos estableciendo que un débil es aquel que está perdido y un fuerte es aquel que ya tiene la salvación. No. Pablo aquí se está refiriendo a hermanos en Cristo, personas que han entendido el peligro de no conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos tienen su salvación segura. De acuerdo a la palabra de Dios, la salvación no se pierde, están seguros en esto, pero y una vez que han entendido quién es Cristo, su caminar pudiera resultar en un lento caminar, un caminar con tropiezos, un caminar con caídas. Y eso es de lo que vamos a hablar. Así es que Romanos capítulo 14 hace dos grandes distinciones: comida, bebida y días. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede beber? ¿Y qué días se habrían de respetar? Parece que comida tiene que ver con algo interno, con lo que tú absorbes, con lo que entra a tu cuerpo, de qué manera entra a tu cuerpo. Y día de visita tiene que ver, o perdón, día del Señor, qué día guardas y qué día no guardas, tiene que ver con la forma en la que te relacionas con los hermanos. Son entonces dos actitudes, una habla al interior y el otro habla acerca de cómo debemos relacionarnos con las personas. Decíamos al final del capítulo de la semana pasada que hay personas que pueden comer algo sin sentirse culpables, porque ya han entendido que pueden comer de todo. En el caso de los hermanos judíos y de los gentiles que vinieron al cristianismo, pues eran dos grupos de personas que tenían un trasfondo, una historia diferente. Mientras los judíos que venían al cristianismo, que venían al conocimiento de Cristo, tenían toda una serie de tradiciones y cultura de cosas que podían y no podían comer y de cómo debían prepararlas, etcétera, etcétera. Había un grupo de gentiles que no tenían problema con eso de comer ciertas cosas. Entonces, Pablo establece aquí a la carta de Romanos un problema que fue similar al que sucedió en Corintios, o en Colosenses, en Corintios, y a los Gálatas, en la carta de Galacias. Él les dice, ahí hay un problema, ¿no? Los judíos estaban queriendo que los gentiles que venían al cristianismo tomaran o empezaran a hacer las cosas como ellos las hacían.
incluso en lo que es comida y bebida y días de fiesta. Entonces estaban poniendo carga, y una de las cargas que ponían es que decían, bueno, somos judíos, hemos venido a Cristo, tú eres gentil, vienes al conocimiento de Cristo. Y dice que Cristo hizo de dos pueblos un solo pueblo. Y ellos decían, pero para que seas parte de este pueblo tienes que circuncidarte. Y entonces, entre otras cosas, pues querían que todas las personas gentiles se circuncidaran y estaban haciendo lo que se dice bíblicamente, estaban judaizando el cristianismo, es decir, estaban sobre la base de Cristo poniendo reglas de la ley, del judaísmo. Y esto Pablo lo aclaró, Pablo lo reprendió, lo corrigió. Ahora, en Roma era un caso diferente, porque en Roma para el momento que Pablo escribe la carta, ya había creyentes en Roma. Esta carta la escribe él allá como 60 años después de nuestro Señor Jesucristo, y para entonces ya había una comunidad cristiana. Entonces él pretende irlos a visitar. Pero en esta comunidad cristiana la mayoría eran gentiles y había pocos judíos. Así es que el caso era al contrario. Los gentiles estaban produciendo una carga sobre los judíos que no querían comer de todo, que no querían hacer ciertas cosas, porque para ellos era normal hacer, comer y esto, ¿no? Entonces, como eran más, lo que criticaban eran los judíos que no lo hacían, porque estos gentiles, que eran un número grande, decían que se sentían libres con respecto al Señor, y esos que no comían ciertas cosas, que seguían siendo fieles a ciertos días de fiesta, eran débiles, decían, porque no hacían las cosas con libertad, porque no dejaban las cosas que antes hacían y que querían seguir haciendo o buscando su salvación a través de obras. Ese era el problema. El problema es que el hacer o no hacer tiene que ver con la salvación en el sentido de buscar tu salvación a través de las obras. Así es que la única forma de hacer una diferencia esencial en qué puedes hacer y no puedes hacer, dice el capítulo 6, el versículo 6 de Romanos capítulo 14. El que hace caso, perdón, desde el 5. No, sí, el 6. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Hay cuatro palabras ahí que debemos subrayar. ¿Para quién hacen las cosas? Dice, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Entonces, ¿qué haces y qué no haces? Es un acto de conciencia, primero. Es un acto de estar seguro de para quién haces las cosas. ¿Qué te estás permitiendo hacer? ¿Qué te estás permitiendo dejar de hacer? Debe ser para agradar al Señor. No para agradar a nadie más que para el Señor. Ese es el principio. Tu conciencia estará tranquila y estará limpia cuando estás seguro que lo que estás haciendo le agrada a Dios. Ese es un gran principio. Ahora, ¿cómo sabes que le agrada a Dios? Bueno, a través del conocimiento de la palabra vas a entender y a comprender que hay algunas cosas que definitivamente no le agradan, que hay algunas cosas que definitivamente Dios las prohíbe. Y hay otras cosas que quedan como no abiertas, pero quedan uh, listas para hacerlas o no hacerlas de acuerdo a la forma en la que entendemos a Dios, entendemos su palabra y amamos a Dios. Por ejemplo, todos los actos de comer, qué puedes comer y qué no puedes hacer, y cómo te puedes vestir y qué no puedes ver, todo eso tiene que ver con el asunto de conciencia, una conciencia limpia basada en el entendimiento de la palabra. Hay cosas que están totalmente prohibidas por nuestro Señor. Por ejemplo, está prohibido el adulterio, Dios prohíbe el adulterio, está prohibido el codiciar, el hacer chisme, el matar. Hay cosas bien establecidas, ¿no? La borrachera, por ejemplo, decía la semana pasada, está totalmente prohibida porque dice los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero hay una cosa muy diferente en emborracharse, embriagarse, perder el sentido, perder el control, a tomar una copa. Ahora, cuando hablamos de esto, con respecto a nosotros en Latinoamérica, hay un gran dilema, porque muchos relacionamos la experiencia del alcohol con una vida anterior. Yo sé que hay personas que nunca han tenido problemas de alcoholismo y que en sus familias tal vez nunca ha habido problemas de alcoholismo y pueden tomarse una copa normalmente, una copa de vino, y no tienen ningún problema.
Entonces, para ellos dicen, bueno, es que ¿por qué debería causar problema una copa de vino? Bueno, yo me la puedo tomar, pero tal vez te la puedas tomar tú sin ningún problema. Pero ¿qué tal si está junto a ti o alrededor de ti un hermano en Cristo que relaciona el alcohol, una copita de vino, con una historia de dolor o una historia pasada? Tal vez la copita de vino puede causarle dos cosas. Una, dolor porque le recuerda el pasado o deseo de tomarse una copita. Y pudiera ser que ocasionáramos un caos con eso, ¿no? Ahora, el que se la puede tomar, está tranquilo, él no tiene problema, pero vea al que tiene esa debilidad como débil, porque dice, es que no sé por qué no se puede tomar una copa. Bueno, pues, ¿cómo resolvemos esto de que uno está seguro y hace lo que quiere hacer, tomarse una copa de vino, y no le afecta? ¿Y cómo hacemos esto de que el que lo está viendo no se sienta afectado por esa actitud? Bueno, para no pisar callos, en ese sentido, la forma de relacionarnos tiene que estar ligada en el amor a Cristo, en el amor en Cristo, en el amor por Cristo y por su palabra. Dice la Biblia que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Le preguntaron a Jesucristo cuál es el mandamiento más grande y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice, se encierra toda la ley, en amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, cuando tenemos esos dos conceptos bien profundos en nuestro corazón, ¿lo que hago le agrada a Dios? Sería la primera pregunta. ¿Lo que hago le agrada a Dios? Eso te va a dar una conciencia limpia. Ahora, ¿lo que hago le afecta a mi hermano? ¿Le daña a mi hermano? ¿Lo seduce? Bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo es precisamente eso, evitar poner tropiezo o obstáculo a alguien que está caminando, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de quién está bien y quién está mal, sino de la actitud y el momento en que se hacen las cosas. Veníamos al versículo 8 de Romanos capítulo 14 y dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Porque si vivimos, es para Cristo, si morimos, es para Cristo. ¿Quién dice quién murió para que todos seamos libres? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice algo que fortalece esta idea. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya sea que comamos, ya sea que bebamos, lo hacemos para el Señor, pero no podemos hacer algo que ponga un obstáculo a aquel hermano por el cual Cristo murió. Si te das cuenta, no podemos sacar de contexto lo que en estos capítulos estamos diciendo. No estamos hablando de alguien que ande en drogas y decirle, bueno, es tu problema y te aceptamos, porque el primer versículo de Romanos 14 dice, recibir al débil, no para contender, dice, no para contender sobre opiniones, pero es que fumar marihuana o estar en adulterio no es una opinión, eso va definitivamente en contra de la palabra del Señor. No estamos hablando de pecados que están censurados por la Biblia. Estamos hablando de las personas que ya van manejando en la carretera, que tiene el límite de liberalismo y legalismo, ya van manejando en la carretera. El problema es cómo vas manejando. No sé si te ha pasado que vas manejando en una autopista y de pronto hay alguien que se pone lento y está en el carril de alta velocidad o de la velocidad más alta. Y entonces va ahí y está deteniéndote, ¿no? El sentido común es, pues tal vez dejarlo que se aleje un poquito y si no avanza, pues con mucho cuidado rebasarlo tú y avanzar. Es la forma más amorosa, la forma más tranquila para evitar problemas, ¿no?
La forma agresiva es ponérsele atrás o tocarle hasta el claxon y irlo empujando para que se quite, ¿no? Esa forma es una forma agresiva, que, que en ese sentido, pues, demuestra primero que la persona que está tocando el claxon está desesperada. Que la persona que va adelante, pues, a lo mejor ni va entendiendo, ni se preocupa, o posiblemente no le gusta correr, ¿no? Y no le gusta ir rápido. Y lo primero que alguien dice de los que va atrás dice, pues que se haga a un lado, ¿no? Pero si tú, dice que el manejo agresivo siempre trae problemas. En cambio, el manejo que es dócil, el manejo que es amigable, pues lo que hace es esperar tantito y se hace a un lado y rebasa y lo pasa. Tampoco le da el cerrón, ¿verdad? Así como para que aprenda, ¿no? Tranquilo. Ahora, puede ser que en el carril del medio haya uno que va rápido y lento, ¿no? Como si fuera jugando con el de un lado. Y resulta que tú vienes atrás y entonces ni te deja pasar ni adelanta, porque hace esto de adelante y hacia atrás. Y también te podría desesperar, ¿verdad? ¿Qué haces ahí? A ver, viene uno aquí, los dos, y entonces van así como jugando. No, no es que van jugando, no lo van haciendo a propósito. Uno lo toma a propósito, a mí me ha pasado, cuando voy manejando, parece Lo tomo personal. que me están haciendo, lo tomo personal, ¿no? Pero van manejando así simplemente. ¿Qué haces? Pues tener paciencia hasta que haya oportunidad de rebasarlos, ¿no? O de pasarlos. Sucede a veces con los trailers, ¿no? Estos camiones de carga que agarran los carriles, va a rebasar, pero no lo puede rebasar, y lo quiere rebasar y no lo puede rebasar, y tú vas atrás y ni rebasa ni te avanza. Bueno, pues lo mejor es esperar. Ahí no tienes ni que adelantarte ni nada. La forma agresiva, de nuevo, es empezar a tocar el claxon, acercarse, y pues todo eso hay un riesgo. Pudiera ser que hay una persona que tú vas manejando y que esta persona viene cambiando de carril y cambiando de carril y de repente rápido, de repente despacio, pero cambiando de carril. Eso es muy peligroso. Manejando eso es muy peligroso. De hecho, aquí te multan por andar cambiando así de carril. Mucho, ¿no? Y en nuestros países también, o sea, es peligroso estar cambiando de carril, sobre todo si no prendes las luces. Entonces, ¿qué haces con esas personas? Pues dejarlos ir. Dice mi esposa, déjalo ir. Yo lo quiero a alcanzar para enseñarle cómo debe manejar, pero mi esposa dice, no, déjalo ir. Y sí, entonces, a veces también hay que dejar a las personas que avancen. Está en la misma carretera, va en la misma dirección, pero va haciendo esto. Tienes que dejarlo que avance. No, no dices, ojalá choque adelante para que aprenda. Simplemente lo dejas ir. Hay tres casos ya, ¿ok? El último ejemplo que pudiéramos poner es que una persona empieza de pronto a bajar la velocidad porque, porque el carro le empieza a fallar. Y a medida que va cambiando de carril, pues tú tienes que esperar y detenerse. Normalmente cuando alguien prende todas las luces, los carros se detienen y hasta que este se orilla, ¿no? Se orilla a la orilla. Entonces, es el caso de alguien que está teniendo un problema y tiene que hacer un alto. Todas estas cosas que te estoy platicando tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos unos con otros, la forma en la que caminamos, viajamos en este camino hacia Cristo. Ah, el que va lento, en comparación con el que va despacio, tal vez el que va lento adelante y el que va rápido empieza a empujarlo, hasta que provoca que se salga o que se haga a un lado y sigue su camino. Se olvidó de lo que pasó ahí, ¿no? De quién estaba manejando. El que va criticando a los demás también va corriendo peligro porque va juzgando, queriendo enseñar a manejar a todos, cómo deberían manejar, cómo deberían dar las vueltas, cómo tenían que entrenar, etcétera, etcétera. Así es de sencillo como quisiera explicar esto de la vida en Cristo. Dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué criticas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? El que no hace algo, el que no come ciertas cosas, el que guarda ciertos días,
y juzga al que no lo hace. Lo está juzgando, lo está criticando porque dice que no debería hacer estas cosas. Pero de nuevo, posiblemente el que se toma una copa de vino, posiblemente el que come carne, no tiene ningún problema con hacerlo porque su mente está tranquila. ¿Qué tiene que ver comer carne? Voy a hacer un paréntesis para explicarte. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor Dios, por cuestiones sanitarias, primero, después del diluvio, Dios le ordenó a Noé comer de todo lo que hubiera. Cuando escoge al pueblo de Israel, por cuestiones sanitarias, espirituales y físicas, les prohíbe ciertos alimentos, ciertos animales para comer. Y esto era primero porque algunos eran sucios, animales que no eran higiénicamente listos para comer, y otros porque eran tomados para hacer cultos y ritos a otros dioses. Entonces, médicamente o físicamente era para que no se enfermaran, y espiritualmente era para que no se contaminaran con esas creencias, con esas actitudes que otros pueblos tenían. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús viene y no es que acaba con la ley, sino que establece los principios de cómo deberían utilizarse los mandamientos, pues dice esta parábola, ¿no? Donde habla de que todo lo que se come no hace daño porque lo que se come pues va al estómago y a la letrina y entonces todo lo que se come no hace daño. Más bien lo que sale del corazón, dice, eso contamina al hombre. Y a Pedro, cuando Pedro, que es un judío, un discípulo que es judío de nacimiento, sabía que ciertas cosas no podía comer, en un momento dado él tiene una visión en donde ve un manto que baja con diferentes animales, una voz que le dice mata y come, y él, la voz es de Dios, pero él le responde a Dios, no, Señor, ¿cómo puedo comer algo si mi boca nunca ha entrado alimento contaminado? Eh, Primero le está diciendo a Dios, una instrucción de Dios, él la está rechazando. Pero Dios le vuelve a hacer ver esta visión y le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Basado en estas cosas, algunos judíos podían comer de todo porque basado en esas cosas Dios ya había limpiado todo, había quitado esa restricción espiritual y sanitaria. Y por otro lado, pues los gentiles que venían de costumbres en donde ellos podían comer de todo, incluso animales que habían sido sacrificados a ídolos, pues a ellos no les dolía esto, ¿no? No les pesaba. Así es que por eso está hablando de comida y de vida, no de pecados profundos, sino de cosas que se hacen todos los días. Lo que aquí debemos resaltar es que la enseñanza tiene que ver con asuntos de conciencia que no están reglamentados específicamente dentro de la palabra del Señor. Por ejemplo, en este momento era comida y bebida. En nuestros tiempos es vestido, es diversión, es qué es lo que ves, qué es lo que oyes. En la palabra de Dios no dice que no vayas al cine, ¿no? Y hubo un tiempo en que a las iglesias evangélicas se les prohibió, o sea, el escándalo de que se creó la televisión, le decían la caja del diablo, nadie podía tener televisión, lo expliqué la semana pasada. Cuando empezó a entrar la música dentro de la alabanza, antes era solo con coros y solo haciendo así, no mucho escándalo. Después entró el órgano y ahí como que hubo un pequeño escándalo, después hubo aceptación. Después vino la batería y la guitarra eléctrica y entonces vino un escándalo y decían que no se podía alabar de esa manera, etcétera, etcétera. Son cosas que no están reglamentadas en la palabra de Dios, sino que son cuestión de conciencia. ¿Para quién de nuevo? ¿Para quién lo hacen? Porque dice aquí que el que come, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come. El que guarda el día, para el Señor lo guarda. Y el que no, para el Señor lo guarda. La cuestión está en qué haces, en lo que haces, para quién lo estás haciendo. Esa es la primera. Ahora, dice este versículo que, ¿por qué juzgamos? ¿No? Si el único que va a juzgar es nuestro Señor. El versículo 10 de Romanos capítulo 14 no está hablando del juicio final, no está hablando de la salvación, no es que se pierde la salvación por lo que comes o por lo que no comes. Está hablando de este juicio eh, que expresa en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo, no, sí, versículo. Segunda de Corintios 5:10. Fíjate lo que aquí está hablando de algo que va a suceder
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho, según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No está hablando de la salvación. No está diciendo que por comer o por beber una persona va a perder su salvación. Porque de hecho Pablo está hablando ya aquí a personas, hermanos en Cristo. Todos son hermanos en Cristo. Entonces no está hablando de si pierden la salvación, sino más bien de cómo fue la mayordomía en la vida cristiana. El asunto de mayordomía es cómo administras tu vida, cómo vives tu vida, cómo presentas tu vida, cómo te relacionas con otras personas. No tiene que ver con la salvación, sino con un acto de mayordomía, de buena administración de esa salvación dada y regalada por Dios, que no es por obras, sino es un regalo de Dios, es un regalo por fe, un regalo de gracia. Según es lo que leemos entonces en el versículo 10, no está diciendo eh, acerca de un juicio final, sino de esas coronas, de esos premios que de acuerdo a la buena mayordomía de tu vida vamos a recibir en el cielo. Quisiera comentar esto. Cuando yo empecé a conocer de la palabra del Señor y me encontré con estos versículos, con este específicamente, de que vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho, había una confusión en mi mente. Yo decía, bueno, ¿está hablando de la salvación o está hablando de regalos o de premios que vamos a recibir los hermanos en Cristo? Y, y yo decía, no, tiene que ser de la salvación, porque para Cristo todos somos, para Dios todos somos iguales, no hay judío, no hay esclavo, no hay hombre, no mujer, no hay, todos somos, delante de todos somos iguales. Entonces, ¿cómo es que al final, si a todos nos salvó, a unos va a dar un premio y a otros otro? Se me hacía incoherente, ¿no? Si Dios nos salvó y todos somos iguales, pues todos vamos a estar iguales en el cielo. Pero no, porque esta vida es un reflejo del reino de Dios. Lo que estamos viviendo, de la forma en que vivimos, es tratar de vivir de acuerdo al reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, como en todo reino, pues sí hay personas que tienen no privilegios mayores, sino funciones diferentes. Así como en el matrimonio, mi esposa y yo, no es que yo soy más que ella ni ella menos que yo, somos marido y mujer iguales delante de Dios, pero con funciones diferentes. Mi función es ser el hombre, el proveedor, el protector, el guía espiritual. La función de mi esposa es ser esa ayuda idónea, ese calorcito, ese abrazo, esa mano que anima, etcétera, etcétera. No estoy diciendo entonces que porque yo proveí, merezco más, o porque ella me soportó, merezco más. No, lo que estamos diciendo es que de acuerdo a la vida en el reino de Dios, tendremos también diferentes funciones basadas en cómo hayamos administrado nuestra vida, cómo hayamos sido mayordomos de nuestra vida. Porque yo puedo tener la salvación y no se pierde, pero puedo ser un muy mal ejemplo del cristianismo. Si me comporto con egoísmo, si me comporto con libertinaje, porque si creo que ya no pierdo la salvación y entonces me pongo a hacer lo que sea, pudiera ser que no pierdo la salvación, porque de nuevo, no es por obras, pero pudiera ser que nunca lo obtuve. Es diferente, porque el entender y el recibir la salvación tiene que ver con eso, con entender y con recibirla en el corazón. ¿Cómo puedes entender que ahora ya no estoy condenado al fuego eterno gracias al poder del Espíritu Santo y luego hacer algo consciente que ofenda o que lastime al Espíritu Santo? Mi mente no puede estar en contra de mi corazón. Es ahí donde no trato ahorita de definir la forma de saber si alguien pierde o no su salvación o si alguien lo obtuvo, pero es algo lógico. Si tú entiendes que eres pecador, entiendes que no puedes hacer nada para, por tus propias obras, llegar al cielo, es decir, no puedes hacer tantas cosas buenas que pongas a Dios en deuda contigo,
o lo que ya hiciste ya no lo puedes corregir y entonces hacer cosas buenas para corregir eso. No hay forma de evaluar delante de Dios esas cosas. Cuando entendemos eso, dices, pues estoy perdido porque ahora que conocí a Dios ya me di cuenta que pequé mucho. Pues sí, pero el pecado no es para condenarte. El pecado que has hecho en tu vida es para hacerte más amoroso todavía. Porque digo, si Dios me amó aún con todo lo que hice, no quiero ofender a ese Dios que me amó tanto. No quiero quedarle mal a quien me ha amado tanto. Y entonces empiezas a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, mayordomía. Así es que no nos podemos estar juzgando, porque no sabemos de dónde viene cada persona. Por ejemplo, el que va rebasando en la carretera, pum, 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 y dices, va poniendo en riesgo a todos. No sé si viene huyendo o no sé si va urgentemente a ver a un hijo o a su mamá o a su papá o a su abuelita, a su abuelito que está en riesgo. No sé si tiene que llegar rápido porque tiene que tomar a la persona y llevarla al hospital. No sabemos. Entonces, no podemos juzgar por qué va haciendo esto. No debemos juzgar. Sí hay personas que abusan, ok. Pero si empezamos a juzgar por qué va rápido y buscar razones de por qué debería ir, por qué no debería ir, pues estamos haciendo eso, estamos cayendo en el hecho de juzgar. Y de nuevo, el único que puede juzgar es el Señor. Y el único que sabe la razón por la que va haciendo esto es Dios. El único que pudiera poner un alto o un castigo por andar haciendo esto de manera equivocada es Dios. Entonces, no nos critiquemos porque alguno come, alguno hace, alguno no hace en cosas que no tienen, que no están reglamentadas por el Señor y que quedan como, no como al aire, pero más bien que se pueden o no se pueden hacer de acuerdo a la conciencia. Entonces, ¿cuál es el secreto? Bueno, lo primero, lo que hagas, hay que hacerlo para el Señor. Lo que hagas lo que hagas, es para agradar a Dios. Y con eso ya tenemos una gran eh, coladera para hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Ahora, lo que haces es para agradar al Señor. Lo que tú haces, no lo que está haciendo el vecino. Porque tú no le puedes poner la coladera al vecino. Es tu coladera, es tu filtro de lo que tú haces. No filtres lo que el otro está haciendo. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde viene ni a dónde va en su caminar. Segundo, ¿cómo sé qué es lo que hago y qué puedo hacer? Sé que es para agradar al Señor, pero esto que estoy haciendo agrada al Señor. Bueno, tal vez tengas que hacer un acto de revisar tu conciencia. Y la conciencia, la única forma de tener una conciencia libre, despierta, viva, es lavándola, alimentándola y cuidándola con la palabra de Dios. Tu conciencia puede quedar obstruida si no buscamos la palabra de Dios, si te amoldas al mundo. Ayer platicaba con una persona que estaba viendo una película, creo, en donde había conflictos ahí matrimoniales y había hasta conflictos de pareja y había dos señoras, dos lesbianas que se querían, que no se querían, que se peleaban. Y es una película que trata de arreglar esos problemas. El problema matrimonial, que se iba a casar una persona con otra, pero que parece que tenía malas intenciones, que había alguien que estaba sufriendo este, una traición y que había unas lesbianas. Entonces, es compleja la película, lo que estaba viendo, pero de acuerdo a la definición actual, la película como que termina acomodando las cosas para que todos estén bien. Pero al final de cuentas le decía a mi esposa, parece que todos quedaron bien de acuerdo a un pensamiento liberal del pensamiento actual. Pues si son lesbianas, pues déjalas. O sea, ¿para qué te metes en problemas? Si hay adulterio, pues perdónense, ¿no? Pues ya aguántalo, o sea, ya pasó. O sea, ahí le estaba hablando a la persona, pero no al que hizo el adulterio, nada más, o sea, no le pide arrepentirse, más bien le pide a la persona, pues ya aguántalo. A lo que me refiero es esto. Cuando tu conciencia se amolda al mundo, cuando tu conciencia busca solución en lo que el mundo piensa, y cuando digo el mundo es este sistema actual de valores, pues vas a encontrar justificación para cosas que no agradan a Dios. O sea, la verdad es que
De nuevo, lo que haces es para agradar a Dios primero. No para satisfacerte a ti, sino para agradar a Dios. Con una conciencia limpia. Porque dentro de esta película, o lo que fuera, pues parece que hasta las lesbianas estaban bien porque lo que estaban haciendo era por amor. Y después de todo, pues a Dios es amor. Y dices, ¡wow! O sea, la lógica para llegar a justificar lo que están haciendo está torcida. No lo están haciendo para el Señor primero, lo están haciendo para sus propios justificaciones o placeres o como que quieras, y oscurecen la conciencia a través de transgiversar, para torcer, para enredar las palabras que están en la Biblia. Dios es amor, sí, Dios perdona todo pecado, sí, pero de nuevo, Dios lo que quiere es transformar tu vida. Entonces, cuando alguien tiene un problema de saber si está haciendo bien y lo que está haciendo está mal o no, primero, lo que haces, hazlo para el Señor. Y segundo, hazlo con una conciencia limpia. Y lo único que puede limpiar tu conciencia es saber qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios no permite, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, y por qué. Y por qué le agrada a Dios y por qué no le agrada a Dios. Así es que, ¿por qué juzgamos cuando alguien empieza a hacer algo que de acuerdo a nuestros principios ya cristianos no están bien? Decía el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No juzgar para no poner un obstáculo. La palabra aquí, tropiezo, es una palabra en griego, proscomo, proscoma, perdón, que es lo que significa obstáculo, proscoma. No pongas un obstáculo al camino de tu hermano para que no sea ocasión de caer. O la palabra ocasión de caer es una palabra en griego que se llama escándalo, escándalo, de donde deriva la palabra la hispana, escándalo. O sea, no pongas tropiezo de tal manera que la caída del hermano sea un escándalo, sea algo tan visible que todos o lo rechacen o tengan de qué hablar. No juzgues al hermano poniéndole obstáculos que él no puede saltar. No juzgues al hermano poniéndole obstáculos que él no puede librar. Porque si tú le pones un obstáculo a una persona que va en una carrera, por ejemplo, la carrera de obstáculos, y de repente pasa viene un obstáculo que ya no puedo brincar, ¿qué es lo que pasa? Pues se cae. Y la caída siempre es aparatosa y la caída siempre es muy notoria. O sea, si todos están viendo a los corredores y uno de ellos se cae, inevitablemente todos voltean a ver al que está corriendo, no al que va en primer lugar. Digo, inevitablemente todos voltean a ver al que se cayó, no al que va corriendo en primer lugar, porque llama la atención inmediatamente. Alguien se tropieza y por la forma en la que cayó, ya sea accidentada o cómica, la atención está en el que cayó, no en el que va adelante. Entonces, cuando dice no juzgues para que no pongas obstáculo, es eso. ¿De dónde viene la persona? Y a dónde va, no lo sabemos, ¿verdad? El que va manejando. De igual manera, ¿por qué a una persona deja de comer o deja de beber o deja de celebrar un día, o celebra un día, o come o bebe? ¿Sabes qué? No juzgues. Y no hagas o no quieras que los demás hagan lo que tú no haces o lo que tú haces. No juzgues por qué come, por qué no come, por qué bebe, por qué no bebe. Eso es poner obstáculo. Eso es criticar. ¿Por qué cuando viene lo estás juzgando, ¿no? Ahora, cuando quieres imponer que los demás hagan lo que tú haces, estás poniendo también un obstáculo, porque posiblemente la persona a la que le pides que haga o no haga, que coma o no coma, que beba o no beba, no, si no sabes de dónde viene, si no sabes qué tanto ha ocurrido, si no sabes su altura, pues vas a ponerle un obstáculo en su vida y posiblemente va a caer. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando alguien cae,
producto de esto, se vuelve un obstáculo. Si tú no tienes problemas con el alcohol, vamos a suponer, y te sientas a comer junto a un hermano que tiene problemas con el alcohol, puede ser dos cosas. Uno, o le sirve de tentación o le sirve de justificación. Y entonces posiblemente vuelva a tomar, y ese, no te diste cuenta, era su problema. Y entonces de pronto vemos en la iglesia un hermano que cae y que se emborracha o que empieza a caminar por ese sendero, y es un escándalo, porque un escándalo tal vez no para los hermanos. Quiero pensar que a los demás hermanos les duele. Escándalo para los que están fuera, porque dicen lo que siempre han dicho. Y eso que son cristianos. Y esa palabra nos debe de doler a todos. Porque, y eso que son cristianos es producto de que un hermano tropezó. Tropezó porque lo juzgaron, tropezó porque le pusieron un obstáculo, no sé, pero tropezó. Así es que, ¿qué tenemos que hacer como hermanos de una comunidad cristiana? Es ir inmediatamente, levantarlo, orar, sustentarlo, cobijarlo, no dejarlo tirado. Porque al dejarlo tirado, para no ensuciarte las manos o para no que no me vean junto a él, lo que estamos haciendo es todos ayudando a que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado. Porque de nuevo, el que no conoce dice, y eso que son cristianos, qué hermoso sería que dijeran, mira cómo se aman esos hermanos. Que alguien cayó, fue y lo perdonaron, fue y lo levantaron, fue y lo restauraron. En vez de, y eso que son cristianos. Versículo 13. Así que ya no nos sucedemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner piedra de tu pie o ocasión de caer. 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mm. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A veces nos olvidamos el gran regalo, la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es justicia? Bueno, pues es que estábamos lejos del Señor, lejos de Dios por el pecado, por la mancha que traíamos. Justicia es que el único que podía presentarse santo y digno delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y Él impuso su justicia en nosotros. Versículo, en el capítulo 13, al final, el capítulo 13, versículo 14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo es, tu ropa estaba manchada, estaba sucia, teníamos una deuda con Dios, y Él vino y nos puso su ropa limpia, y vestidos del Señor Jesucristo, eso es la justicia. Tenemos imputada la justicia que nos hace podernos presentar delante de Dios. Y esa justicia ahora nos da paz, porque antes no teníamos paz. Inconscientemente sabíamos que teníamos una deuda con Dios. No sé a ti qué te pasa cuando tienes una deuda y la tienes que pagar. No puedes ni dormir. Dependiendo de la deuda, te comes los dedos de las uñas. Yo hasta los dedos de los pies me ando comiendo cuando debo. No hay paz. En cambio, cuando se salda la deuda, duermes tranquilo. Pues esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento de saber que Dios ha perdonado tus pecados y ya no te juzga. La paz de saber que yo no entiendo cómo Dios puede perdonar lo que he hecho, porque ni yo me lo perdono. Pero si Dios me lo perdonó, gracias, Señor. Y viene esa paz de vivir sin la carga de saber que traías un costal lleno de pecados. Y eso produce gozo. O sea, la justicia de Dios, entender la justicia de Dios, te da paz y la paz te da gozo. Por eso dice aquí, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener el Espíritu Santo aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Cómo puedo entender la justificación leyendo la palabra con inspiración del Espíritu Santo para entender las cosas profundas de nuestro Señor?
¿Cómo puedo obtener paz cuando siento que el Espíritu Santo está todo el tiempo conmigo y me protege y me cuida y me guía? ¿Cómo puedo tener gozo cuando mi esperanza de que un día estaremos delante de Dios es real, es verdadera? Cuando todo esto dice la palabra de Dios que pasará, mas el cielo y tierra no pasará. Un día estaremos delante de Dios y entonces los problemas y dolores y enfermedades no existirán más. Pecado no existirá en ti. Solo estaremos delante de Dios. Eso es el reino de Dios. Así es que dejemos de andar juzgando, andar criticando, andar empujando a los demás, andar viendo por qué se mete aquel, andar tocándole el claxon al que va adelante. Por favor, hagamos una vida que sea más bien de edificación. Ahora, está bien ver que un hermano de repente va lento, ¿no? Y se está saliendo del camino. Y puso las luces y empieza a ir más lento. ¿Sabes que ir a hacer esto de reprender a un hermano, la palabra reprender realmente lo que significa es ir a ver la razón por la que se está caminando lento o por la que está detenido, para animarlo a seguir? No es reprender de irlo a regañar, es entender por qué se tuvo que salir del camino para encontrar la forma de ayudarlo a seguir en su camino. Es muy diferente. Por eso la reprensión en el Señor tiene por objetivo la restauración. No se trata de ver por qué se detuvo. Vas y le dices, ¿qué te pasó? Es que se me ponchó una llanta. Por menso. Y seguir. Y dejarlo tirar, ¿no? Eso sería absurdo. O sea, absurdo que se te ponche una llanta y alguien venga y te pregunte por qué te paraste, pues se me ponchó la llanta. Porque no venías preparado. Y seguirse, ¿no? Porque no te fijas por dónde caminas y seguirse. Porque no tuviste cuidado de ver si tenía aire y seguirse. Qué absurdo sería eso y qué irrelevante sería que una persona se detenga. ¿Para qué se detuvo? ¿No? Pero si alguien viene y se detiene y te pregunta por qué te detuviste, se me ponchó una llanta y dice, ¿quieres que te ayude? No, yo traigo, ¿traes llanta de refacción? No traigo, yo traigo una, te presto. ¿Traes gato? No, yo te ayudo. Y si sí traes gato, te ayudo. Eso es una reprensión para edificación, porque al final de cuentas, una vez que se solucione el problema, la persona va a poder seguir su camino. Ese es el sentido. Ese es el sentido de la edificación. O sea que no juzgues, no critiques, y si estás viendo que alguien está lento, acércate a ver por qué y ayúdale a corregir, ¿no? No le enseñes, no lo regañes, ayúdalo a corregir. A veces la palabra de Dios es la mejor herramienta. Versículo 16, porque el que en esto sirve a Cristo agrada y es aprobado por los hombres. El que restaura, buscando la edificación, agrada a Dios. De nuevo, la primera pregunta, ¿para quién lo haces? Segunda, hazlo con una conciencia limpia. Y después, la recompensa es que el que hace las cosas para agradar a Dios con una conciencia limpia, agrada a Dios. Así que sigamos, dice el versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque lo hace, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es fe? Bueno, fe es una seguridad, fe es una fortaleza. Hacer algo porque los demás lo hacen, sin estar consciente de por qué lo haces, no es fe, es hacerlo por imitación. Y hacerlo por imitación dice que en sí mismo se condena, porque posiblemente al hacer por imitación algo estuvieras
haciendo algo que va contra Dios, o haciendo algo que va entristeciendo tu corazón porque no entiendes por qué lo dejaste de hacer, pero porque los demás lo dejan de hacer, tú lo haces y eso trae tristeza. La condenación tiene que ver con un dolor, con un sentido de dolor, con un sentido de pesar, con un sentido de falta de libertad, con un sentido de falta de alegría. Por ejemplo, arbolito de Navidad y celebración de Halloween. No voy ahorita a meterme en el asunto de si es bueno o si es malo, pero dice, lo que hagas, hazlo para el Señor. Si un arbolito de Navidad lo haces porque quieres crear un ambiente de amor y de paz, lo estás haciendo para el Señor. Ahora, si pones el arbolito en medio y todos comiendo alrededor del arbolito, ahí ya estás mal, porque estarías yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, que dice, no te hagas imágenes, ni ídolos, ni nada. Pero si lo tienes a un lado para promover un ambiente de paz, perfecto. Ahora, si le pones esferitas rojas y azules y verdes y amarillas porque son de buena suerte, ya estás mal. Porque dice de nuevo, no te hagas imagen, no tengas ídolos. Pero si le pones las estrellitas y las luces para que se cree un ambiente agradable y dejar un buen recuerdo de amor y de paz, porque al final de cuentas lo que celebras es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal vez está bien. Ahora, si llegas a una iglesia y te dicen que el árbol fue un producto incluido por personas que no creen en Dios y que si las esferas se representan al sol, que adoraban tales culturas y que los regalos realmente son cosas satánicas y lo dejas de hacer, pero no has entendido, dice que dejas o haces de hacer cosas por falta de fe. Dejas de poner tu árbol por falta de fe, por falta de conciencia, por falta de saber. Ahora, lo dejas de hacer, pero por falta de fe, pues se convierte en un problema porque dice que te condenas a ti mismo, o sea, tú mismo traes ese dolor y esa tristeza. A Dios, Dios no te está prohibiendo que hagas algo que promueva el amor a Dios, el amor por Dios, la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Y si el árbol ayuda, si las luces ayudan a que se cree ese ambiente, está bien, no tiene. Ahora, lo que hagas, hazlo convencido. Y la única forma de convencer tu conciencia, de estar tranquilo en tu conciencia, es conociendo la palabra de Dios, no lo que te dicen las personas, no lo que la generación hace o dice, sino lo que la palabra de Dios establece. Así que, bueno, aquí está hablando todo esto y termina hablándole a los que están firmes en la fe, a los que son fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios. Y estos que son fuertes, dicen, no menosprecies al que, no tomes por menos al que hace las cosas sin saber. Versículo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que son fuertes. Pablo se pone en este grupo porque dice aquí, ¿no? Así que los que somos fuertes. Yo no estoy diciendo que yo soy fuerte, estoy diciendo que Pablo dice, los que somos fuertes debemos soportar, la palabra soportar es no, que te aguanto nomás porque eres mi hermano. No, no se trata de ese soportar, no es de soportarnos unos a otros, de ir a la iglesia y ahí viene la hermanita, pero como soy cristiano, hoy viene, uy, este hermano, pero pues como soy, eso no es soportar. Soportar es, la palabra tiene una definición que va más allá, es detener, es evitar que alguien caiga. Soportar es estar abajo, bajo presión, cargando a alguien que no puede levantarse. Eso es soportar. Es tú ponerte debajo de alguien que no puede levantarse. Es sostener a alguien que se está cayendo. Eso es soportar. Dice los fuertes, si eres fuerte, esa es tu función. Soportar a los débiles. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es bueno para edificación. Al fuerte le está diciendo, si tienes que dejar de comer, es bueno para edificación. Eres fuerte, ¿no? Puedes dejar de comer. Si tienes que dejar de celebrar un día, eres fuerte, ¿no? A ti no te afecta. O lo puedes dejar de hacer para que tu hermano débil no sufra dolor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vitupereaban cayeron sobre mí. O sea, el mejor ejemplo del fuerte, del hombre más fuerte, del hombre más limpio, del hombre más transparente, nuestro Señor Jesucristo, él no vino a que lo exaltaran ni que lo alabaran. Él vino a mostrarnos su amor sacrificial y estuvo dispuesto a soportarlo todo. Versículo 4 del capítulo 15.
porque las cosas que se describieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes. Está hablando de la ley, está hablando de las cosas que sí están prohibidas, para que tengamos esperanza, esperanza basada en que sí sabemos exactamente lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios le agrada. Lo demás, tenemos que buscarlo de acuerdo a la conciencia. Versículo 5 del capítulo 15. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Débiles y fuertes, todos debemos vivir solo para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, a través de la forma en la que nos relacionamos, a través de la forma en la que expresamos nuestro amor en Dios, nuestro conocimiento de Dios, y a través de la forma en la que modelamos nuestro comportamiento y nuestro amor por nuestros hermanos hacia quienes no conocen a Cristo. De la forma en la que tú y yo nos modelemos, nos amemos, nos soportemos, nos cuidemos, será la forma más apropiada de predicar el Evangelio. No tanto con palabras, no tanto con música, no tanto con show, sino más bien como el día de hoy, que vamos a la playa, cómo nos relacionamos entre nosotros. De tal manera que si hay alguien que no conoce a Cristo y nos ve cuidarnos, amarnos, reír, jugar, divertirnos, hablarnos de una manera que agrada a Cristo, con una conciencia tranquila y limpia, tal vez ellos digan, yo quiero conocer a ese Jesucristo que se ve que tienen ustedes. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque estas situaciones que han dividido iglesias, Señor, por lo que se puede hacer y no se puede hacer en cuanto a comida y a bebida, en cuanto a cosas que no están específicamente reglamentadas en tu palabra y que tienen que ver más con la conciencia de saber que lo que hacemos está bien para ti. Estas palabras, Señor, hoy vienen claramente a definir que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos, Señor, haber personas que caminamos más despacio, más lento, pero que siempre estaremos caminando en la misma dirección, buscando de ti. Y si alguien de repente se queda, oh bendito Dios, tú nos has dado, Señor, la instrucción y el amor y la fuerza para detener nuestro camino, tomar al que está cansado, levantarlo, cargarlo si es necesario, pero no dejarlo tirado, porque buscamos hablar con él para edificación, para restaurarlo. Cuando un hermano ha caído, debemos buscarlo inmediatamente para levantarlo, para curarlo, no para recriminarlo ni para regañarlo, sino para levantarlo. Padre bendito, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por esta familia que has puesto alrededor de nosotros, esta familia en Cristo, Señor, y que cada persona allá a la distancia se sienta parte de esta familia donde unos a otros podemos amarnos, unos a otros podemos preguntar, cuando hay alguien que tiene dudas, puede preguntar y decir, ¿esto agrada a Dios? Y la palabra de Dios siempre tendrá una respuesta. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Los espero el viernes con preguntas y detalles y los espero la semana siguiente, casi para concluir el libro de Romanos y comenzar con una serie que tenga que ver con la vida diaria, con la vida del matrimonio, con la vida de los hijos, con falsas enseñanzas, con identificar los errores que actualmente están, con saber por qué estos tiempos. Es una serie de prédicas temáticas que van a responder algunas de esas preguntas que todos tenemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo puedo hacer? Mis hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a todos, Oliver, Martita.